Él cuida de ti. En sol o en sombra, Él cuida de ti. Amén. Dios bendiga con ustedes en esta mañana. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Bienvenidos todos a esta escuela dominical. Tomemos la porción que nos corresponde en la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios, el capítulo 4, verso 16. Efesios 4, 16. Dice la palabra del Señor: del cual todo el cuerpo compuesto y bien ligado entre sí por todas las junturas de su alimento, que recibe según la operación, cada miembro conforme a su medida toma aumento de cuerpo. Y luego fíjese lo que dice la última parte: edificándose en amor. Inclinamos nuestros rostros. Señor, tenemos aquí tu santa y bendita palabra para considerarla, Señor, para ser instruidos en esta enseñanza de escuela dominical. Señor, te pido, Padre, que una vez más, Señor, tú te hagas presente, no por lo que somos, sino por lo que tú eres, Señor. Padre, para poder traer esta palabra de edificación y de instrucción para tu pueblo, todos necesitamos de ti, Señor. Así que, Padre, te ruego, Dios, que por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, tú te dignes, mi Dios, a descender y hablar tu palabra a nuestros corazones y a nuestras vidas, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tome su asiento. En esta mañana continuamos con estas clases que hemos tenido. Bueno, creo que ya, supongo que hace más de un año que comenzamos con este temita que le titulamos los unos a los otros. Y siempre, bueno, es muy importante considerar lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Porque esto se refiere a asuntos terrenales, o sea, asuntos de nosotros mismos. Esta es la exposición número 38. Y en esta mañana quiero hablar sobre lo siguiente a lo que se refiere el apóstol Pablo. Y voy a tomar la escritura en la epístola del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, la primera epístola de San Pablo a los tesalonicenses, el capítulo 5, verso 11. Dice la palabra del Señor: por lo cual, consolaos los unos a los otros y edificaos los unos a los otros, así como lo hacéis. En la escritura que tomamos de Efesios 4:16, la última parte nos dice que toma aumento del cuerpo, edificándose en amor. En esta mañana quiero estudiar esta parte de la Biblia de lo que nos dice el apóstol Pablo aquí en 1 Tesalonicenses 5:11, donde dice: edificaos los unos a los otros. Ahora, en la escritura, la decía inicial, Pablo se refiere a edificarse en amor. Hace tiempo ya estudiamos lo que es consolarse los unos a los otros, y ahora estudiaremos la segunda parte de este versículo, que es edificarse. Ahora, ¿a qué se refiere Pablo cuando exhorta a edificarse el uno al otro? Mire, si pudieran apagar el proyector, voy a poner aquí una palabrita del griego, y bueno, quiero hacer esta aclaración. Mire, cuando yo tomo palabras del griego y que se las explico aquí, ¿cuál es mi fuente? No sé si pudieran apagar el proyector. ¿Cuál es el recurso que yo tomo? Mire, hace muchos años, estoy hablando quizá 25, quizá más, no, quizá más que eso. En aquel tiempo, antes de que Grabaciones La Voz de Dios tomara lo que es hoy en día, lo que hoy en día conocemos con la infobase del mensaje, ya les he dicho que el hermano que hizo ese trabajo, fue un hermano que se llama, quiero pensar que todavía vive, Neil Halava. Eso fue en los años 80, quizá ya por el 88 fue que yo comencé a tener noticia de eso. Él, aparte de que contrató como 60 creyentes para que transcribieran los sermones del audio a texto, en aquellos años él hizo una obra maravillosa. Eso a partir del año 2000 pasó a Grabaciones La Voz de Dios. Pero junto con eso, ellos en ese programa tenían algunos libros a los cuales el profeta se refiere, como las dos Babilonias,
¿cómo se llama? Un príncipe de la casa de David y todos esos libros que el profeta menciona a través de sus sermones. Pero junto con eso, pusieron un programa en inglés que era el lexicon, tanto en griego como en hebreo. Ese programa, después de que Grabación a la Voz de Dios toma, digamos, lo que es el Infobase en inglés, ellos también se llevan, voy a decirlo de esta manera, toman junto con ellos lo que es el lexicon. De tal manera que si usted visita la página de Grabación a la Voz de Dios, usted va a encontrar esta fuente que yo estoy tomando, solo que está en inglés. Ahora, solamente hago eso como un paréntesis. La palabra edificar en el griego es oikodomeo. Eso es lo que es en el griego. ¿Qué quiere decir esta palabra? Esta palabra significa construir, edificar y alentar. Entonces, cuando Pablo nos dice que nos edifiquemos los unos a los otros, está hablando de construir, edificar y alentar. Literalmente eso es lo que significa. Pero digamos, en una manera metafórica o figurada, se refiere a fundar, establecer, promover el crecimiento de la sabiduría humana, el afecto, la gracia, la virtud, la santidad, la bendición, crecer en sabiduría y piedad. Todos entendemos que la Biblia dice, o que el profeta nos dijo, que la sabiduría es contraria a la fe, pero hay que saber a qué sabiduría se está refiriendo. Existe una sabiduría de Dios de la cual la Biblia habla y existe una sabiduría mundana, la cual es diabólica, dijo Pablo, la sabiduría mundana. Y en el Antiguo Testamento, la Biblia dice que el pueblo pereció por falta de ¿qué? Por falta de sabiduría. Entonces es importante. Pablo, cuando habla de los 9 dones del Espíritu, uno de esos dones que él menciona es el don de sabiduría. Porque uno no puede discernir las cosas si uno no tiene sabiduría para poder hacerlo. Ahora, entonces el apóstol Pablo les está diciendo a los creyentes en la iglesia de Tesalónica que ellos funden, establezcan, que promuevan el crecimiento de la sabiduría cristiana, que el afecto, la gracia, la virtud, la santidad, la bendición y que crezcan en sabiduría y en piedad. Ahora, este es un tema muy esencial hoy en día. ¿Por qué? Porque aunque esta epístola es dirigida a los tesalonicenses, ha servido de inspiración a los cristianos de todas las edades y nosotros no estamos exentos de prestar atención a lo que Pablo dice. ¿Por qué digo esto? Mire, en estos tiempos estamos viviendo en la era de la información en todos los ámbitos, el político, cultural, noticioso, pero también se incluye el ámbito religioso. Las redes sociales, que es algo de lo cual no se hablaba hace 20 años, hace 30 años porque no existían, pero hoy en día es una realidad. Las redes sociales han contribuido tanto a informar como a desinformar a sus lectores u oyentes. Dentro de la esfera del cristianismo en general, no solo se ha promovido la edificación, desde luego, sino también la confusión. Si nosotros lo acercamos a eso, o acercamos eso a nosotros mismos como creyentes del mensaje, aquí no ha sido la excepción. ¿Por qué? Porque se usan las redes sociales para promover y defender los puntos de vista o creencias de quienes publican. Pero también
y lo tengo que reconocer, y aquí me incluyo yo y lo digo con humildad, habemos quienes las usamos responsablemente para publicar artículos o temas que sean precisamente de esto, de edificación para el cuerpo de Cristo, el cual es su iglesia. Ahora, localmente, como el tabernáculo luce al atardecer, ¿cuál es el papel que desempeñamos nosotros para cumplir con esto que dijo el apóstol Pablo, que nos edifiquemos los unos a los otros? Mire, en esta iglesia local, nosotros no somos una secta para obligar a nadie a creer lo que aquí se predica. Por eso existen entre nosotros diversidad o diversas creencias o líneas de pensamiento sobre distintos temas. Y eso es, Dios a nosotros como personas nos ha puesto sobre una base que lo hace a Él justo, y esa base se llama libre albedrío. ¿Qué es libre albedrío? Que yo puedo creer lo que yo quiera creer, y lo que no quiera creer no estoy obligado a hacerlo. Ahora, desde luego que Dios tiene un patrón que es su palabra, y yo no puedo excusarme algún día y decir: Señor, bajo la base o sobre la base que tú me diste de libre albedrío, yo creí esto y esto no lo creí. No, claro que no, Dios ha puesto su palabra. A lo que yo me refiero es que Dios a nadie obliga a creer su palabra o el mensaje. Cada quien lo hace porque es un asunto de conciencia conforme a lo que la persona quiera creer. Creo que en eso estamos de acuerdo. Pero aunque existe quizá diversidad de creencias o líneas de pensamiento, nadie, absolutamente nadie, y esto lo tengo que subrayar y ponerlo con mayúsculas, nadie, absolutamente nadie, está facultado para promover sus creencias personales entre los creyentes locales, o sea, los domésticos de la fe, nosotros mismos, o alguien fuera de esta iglesia. Y en esto yo tengo que ser puntual. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando uno comienza a tratar de promover una idea personal, entonces eso tiene un solo nombre y se llama proselitismo. Aun cuando se justifique con algún fin aparentemente noble, es proselitismo. El mensaje nos advierte de eso, desde luego. Bueno, el profeta habló muchas veces de eso, pero yo solamente quiero voy a tomar este extracto que espero que nosotros lo podamos entender. En el sermón El sello de Dios, predicado el 14 de mayo del 54, párrafo 24, dice el profeta de Dios: siento que hay muchas iglesias por aquí donde la gente, qué cosa, simplemente proselita entre sí. Y entonces miles de personas nunca han oído hablar de Jesús la primera vez. En aquel tiempo y hoy en día, para cualquier ministro le es fácil tomar a gente que ya está previamente evangelizada en este mensaje y producir y tratar de traerla a su propia causa. Cuando el profeta nos dice: hay mucha gente allá afuera que nunca han oído de Jesús. Si una persona quiere proselitar, mire, ahí en Izcali hay muchísima gente que nunca ha aceptado a Cristo. Aun cuando uno dice: yo tengo la razón en lo que digo, bueno, vaya con ellos, convénzalos. ¿Sí me explico? Eso es lo que el profeta dice. Siento que hay muchas iglesias por aquí, porque el tiempo le enseña muchas cosas. Antes era una mala práctica hablando del mensaje. Había una lucha a ver cuántos miembros de iglesia a través del proselitismo puedo sacar de aquel grupo para traerlos al mío. Hermano, ese tipo de costumbres ya deberían de haber quedado en el pasado, porque conocemos algo mejor que eso. Y eso Dios no lo justifica bajo ninguna circunstancia.
Por eso dice el profeta, le vuelvo a repetir, siento que hay muchas iglesias por aquí donde la gente, oh, qué cosa, simplemente proselita. Mire, el Señor Jesús hablando de eso, Él, porque Jesús no se andaba con por las ramas, Él no estaba comprometido con nadie, hermano, ni temía herir los sentimientos de quien fueran heridos, quien se iba a sentir herido en los sentimientos, que se sintiera, punto. Jesús mismo era la palabra. ¿Cómo Él podía comprometerse siendo la palabra? Les dijo, miren, ustedes rodean el mundo en busca de un solo prosélito, uno. Y cuando han logrado su propósito, que es proselitarlo, Jesús dijo algo muy terrible. Lo hacen doblemente hijo del infierno de lo que era antes. Bueno, esas son palabras textuales de Jesús. Espero que usted la haya leído para que no se asombre y diga, oiga, ¿y eso de dónde lo sacó? Eso fue lo que el Señor Jesús dijo. Esto nos habla de lo terrible que es para Dios el proselitismo. Y nadie lo pueda, como yo le decía, aun cuando uno trate de envolverlo en un fin aparentemente noble, no es noble. Es como decir que ahora sí que, como dijo aquel individuo en aquel libro del príncipe, que el fin justifica los medios. Claro que no. Entonces, eso no puede caber entre nosotros. Es proselitismo, hermano. Es nicolaísmo, es tratar de conquistar al laico, y Dios lo condena hasta la raíz. ¿Me explico? Dice, miles de personas nunca han oído hablar de Jesús por primera vez, y entonces siento que es mi sentimiento, personalmente es mi deber llevarles el mensaje lo mejor que pueda. Mire, una de las cosas que el profeta estaba plenamente consciente, porque al fin y al cabo era un profeta de Dios, es que la percepción que la gente tenía es que cuando él llegaba con el don que Dios le había dado, que era no para una iglesia, ni siquiera para el tabernáculo Branham, era para el mundo. Pensaban que él iba a aprovechar aquella ocasión porque la gente quedaba impactada con aquello. Eso no se había visto desde los días del Señor Jesús. Como un hombre en una congregación de 10,000, 15,000 gentes podía apuntar a una sola persona, decirle, usted se llama fulano de tal, vive en tal lugar, hizo esto o tiene tal enfermedad. Y resulta que lo que dijo era cierto. Hermano, eso no sucede a diario. La gente pensaba que él estaba tratando de aprovechar esa influencia para proselitar, para atraer adeptos a su persona o a su movimiento. Entonces él tuvo que clarificar su posición, de tal manera que la gente no lo malentendiera. Él dice en el sermón Elías, predicado el 1 de marzo del 55, párrafo 13. Ahora, cuando este avivamiento termine y todos ustedes vayan a sus respectivas iglesias, no estamos aquí para hacer proselitismo y decirles, todos abandonen una iglesia y vayan a otra. ¿Qué le parece? Eso era William Branham. Yo digo, Señor, sí, porque el canto dice ser como Cristo, ese es mi anhelo, ser como Él. Yo digo, Señor, si no puedo llegar a ser como Cristo, al menos permíteme ser como tu siervo. No que yo pretenda tener un don de sanidad, de discernimiento o ser un profeta, claro que no, pero tener esos principios que Él tenía. Ahora, cuando este movimiento termine y todos ustedes vayan a sus respectivas iglesias, no estamos aquí para hacer proselitismo y decirles, todos abandonen una iglesia y vayan a otra. Escuche, ustedes conserven su iglesia. Traten de traer a algunos pecadores a esa iglesia. Creo que las palabras del Señor a través de sus siervos son claras. Ahora, ¿por qué lo digo? Mire, el proselitismo siempre ha existido. Y Pablo, siendo un profeta de Dios, también no solamente el maestro y apóstol a los gentiles, sino un profeta, él estaba plenamente consciente de eso. Y él le encargó a Timoteo
un hombre de su absoluta confianza, que vigilara que nadie intentara introducir ninguna clase de doctrina distinta a la que Pablo predicaba. Pablo era el mensajero de la edad. Él sentía una responsabilidad por aquella edad, una carga por aquella edad, pero Pablo no estaba solo. Tenía colaboradores. Y entre esos colaboradores estaba un hombre fiel llamado Timoteo. Y él le dice, en primera de Timoteo, el capítulo 1, el verso 3 y 4, le dice a Timoteo: como te rogué que te quedases en Éfeso. Hermano, estar en la iglesia de Éfeso no era poca cosa. La iglesia de Éfeso fue una iglesia modelo que Dios tomó. Por eso en Apocalipsis, el capítulo 2 comienza diciendo: y escribe al ángel. ¿De cuál iglesia? ¿De Corinto? ¿De Tesalónica? ¿De Filipos? ¿De Éfeso? O sea, el Señor tomó aquella iglesia como un modelo. Entonces, imagínese usted la responsabilidad para el joven Timoteo. El que Pablo le encargase que se quedara en Éfeso cuando fui a Macedonia. Y Pablo fue a Macedonia no por un deseo de ir a conocer la ciudad, sino por un llamado de Dios. Porque él vio en una visión a un joven que le decía: ven, visítanos a Macedonia. Eso es lo que dice la Biblia en el libro de los Hechos. Ahora, ¿pero para qué lo dejó? Pablo le dio instrucciones precisas a Timoteo y le dijo: mira, Timoteo, te vas a quedar en Éfeso para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. El profeta ya nos ha dicho que una iglesia que no tiene doctrina no es iglesia, es una medusa. Es algo gelatinoso que no tiene consistencia. Pero también nos ha dicho que un ministro que no tiene doctrina no es un ministro. Entonces nosotros localmente, para poder ser iglesia, tenemos que tener una doctrina. Y esa doctrina tiene que estar basada a lo mejor de nuestro conocimiento en la Biblia y el mensaje. Esos son los fundamentos. Entonces Pablo le dice: mira, yo te voy a encargar esto, que cuides, Timoteo, que seas vigilantes, que nadie enseñe una doctrina distinta. Pero no solamente eso, no solamente vas a cuidar que nadie enseñe, pero también que los creyentes que no presten atención a fábulas y genealogías interminantes. Y estas fábulas y genealogías interminantes tienen que tener un fruto. ¿Qué es lo que producen? Que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Entonces, una fábula y una genealogía interminable, eso es lo que acarrea. Mire, uno de los síntomas que yo he visto a través de los años es que cuando alguien está tratando de enseñar un error, se esfuerza y se esfuerza y se esfuerza y hace todo lo imposible por ganar un prosélito. Yo digo, bueno, ¿y por qué no tenemos el mismo celo con la sana doctrina? Y esto yo no lo aprendí en la iglesia o en la escuela, yo lo aprendí a través de los años, hermano. Por eso Timoteo o Pablo le recomienda que no preste atención a fábulas. Bueno, ¿y qué es una fábula? Una fábula es un relato en el cual los animales y objetos inanimados de la naturaleza se comportan y hablan como si fueran seres humanos, hablándolo así, de una manera sencilla. Pero la palabra fábula, que es la que Pablo usa, sirve para traducir esta palabra en el griego.
mitos. Bueno, está incluso hasta en español nosotros la conocemos, pero en el griego es así. ¿Qué quiere decir mitos? Es una ficción, una invención y una falsedad. O sea, Pablo lo que le está diciendo a Timoteo: mira, Timoteo, que nadie preste atención a una ficción que es algo ficticio, algo que parece realidad pero que no es. A una invención, o sea, algo que alguien inventó, se le ocurrió, pensó que era bueno. Y a una falsedad. Ahora, la palabra fábula sirve para traducir mitos cada una de las 5 veces que aparece en el Nuevo Testamento. Pablo la menciona en 1 Timoteo 1:4, 1 Timoteo 4:7, 2 Timoteo 4:4, Tito 1:14 y Pedro la menciona en 2 de Pedro 1:16. Si esta palabra aparece 5 veces en el Nuevo Testamento, quiere decir que a través de las edades, a través del tiempo y en esta edad presente no es la excepción, habría alguien que estaría interesado en difundir, en propagar un mito. Yo digo, hermano, ¿qué es realmente el mensaje, la Biblia que tenemos y el mensaje no nos satisface? Si nos satisface, ¿para qué estamos buscando otras cosas? Por eso Pablo le dice a Timoteo que eso no acarrea o produce edificación, que es de lo que estamos hablando, edificaos los unos a los otros. Pablo más bien le dice que en vez de producir edificación, produce disputas. Ahora, si Pablo viviese en este tiempo, ese sería el mismo consejo de Pablo hacia nosotros. Y no solamente a nosotros como iglesia, sino que ese sería el mismo consejo que él le daría a cada ministro. Porque la palabra de Dios no cambia. Ahora, nosotros como iglesia local tenemos un cuerpo de doctrina, la cual creemos a lo mejor que podemos tener y que la hemos sostenido a través de los años. Yo creo que, como he dicho, cada ministro, cada pastor responsable, pues va a tratar de traerle lo mejor que hay al pueblo. Porque en esto, al menos yo no me siento en una competencia de ver a ver qué predicó fulano de tal. Por eso, mire, yo le soy franco, yo casi no escucho ninguna predicación de otro ministro, y no es porque yo no tenga la capacidad de aprender, sino precisamente para no contaminar, digámoslo así, mi visión de la Biblia. Ahora, yo sé que muchos de ustedes, y espero eso, que realmente estudien la palabra de Dios, estudien el mensaje, para que ustedes puedan discernir si lo que yo les estoy diciendo es verdad o es mentira. Porque, como he dicho, así como del púlpito han salido las grandes verdades, del púlpito han salido los grandes errores. Y a veces la gente los toma sin siquiera pasarlos por el filtro de un hombre que piensa. Ahora, por eso es de suma importancia. Porque mire, yo les soy franco, yo a veces me asombro de las cosas que se murmuran tan solo saliendo por esa puerta. A mí me queda asombrado, digo, ay, pues esto de dónde, pero bueno, así es. Por eso, mire, es de suma importancia que si platicamos al salir de la iglesia allí afuera, uno, en nuestros hogares, por teléfono o WhatsApp, nuestras pláticas han de ser de edificación.
Bueno, a lo mejor me estoy equivocando, entonces mejor no, hermanos. Entonces murmuren, critiquen, háblense chismes y háganlo entonces. Bueno, si es que estoy equivocado. Esa es la verdad. Mire lo que recomienda el profeta de Dios en el sermón ley, predicado el 15 de enero del 55, párrafo 17. Entonces, si queremos una bendición, seamos una bendición para otra persona. Y una bendición regresará. Como echar el pan sobre las aguas, Él volverá, y eso es verdad. Y en todos los ámbitos de la vida uno lo encontrará. Usualmente uno cosecha justo lo que siembra. Así que hagamos el bien. Hablen bien y sean amables. Y la gente habla de nosotros. Diremos cosas buenas y amables y vendrán cosas buenas y las entregamos. Casi estoy terminando. Pero hacer lo contrario también trae sus repercusiones. Pablo dijo en 1 Corintios 15:33, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Ojalá y en esta mañana seamos como esos niños en la escuela dominical que se tienen que aprender un versículo de memoria, que nosotros no solamente nos lo aprendamos de memoria, sino que lo atesoremos en nuestro corazón. ¿Qué es lo que debemos? Que no erremos el tiro, hermano. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. El profeta dice, ¿por qué no somos una denominación? Párrafo 195. Deberían de tener vergüenza ustedes que han tomado la bendita copa de Dios a través de este altar y se llaman de hermanos y hermanas y luego por teléfono hablan el uno del otro. ¡Ja! ¿Cuántas personas en esta mañana no serán culpables de eso? Mire, si a usted no le gusta, no le tiene que gustar. Esto es lo que un profeta dijo. Y algún día esta palabra se va a parar en contra de su actitud o de su dicho. Y se llaman de hermanos y hermanas y luego por teléfono hablan el uno del otro. No son dignos de ser llamados cristianos cuando actúan así. Correcto. Dejen de hablar por teléfono. ¿Me escuchó Tabernáculo Luz a Tercera esta mañana? Dejen de hablar por teléfono. Si no pueden hablar bien de alguien, mejor no digan nada. Recuerden, Dios los va a considerar responsables. Mientras en ustedes esté esa clase de espíritu, ustedes saben que no están bien con Dios. Punto. Por eso nunca deberíamos de usar nuestros labios para esparcir rumores, chismes o intentar convencer a alguien de alguna posición o creencia personal. Absolutamente nunca. Más bien, para construir, para edificar y alentar a todo aquel que entra en contacto con nosotros y ser un escalón que lo acerque más al Señor y no una piedra de tropiezo en el camino que lo aleje más. Y esa también es la responsabilidad del ministerio quíntuple. Edificar el cuerpo de creyentes. Pablo lo dijo en Efesios 4:12. ¿Para qué? ¿Para qué es el ministerio quíntuple? Para perfección de los santos. Esto es lo que Pablo dijo. Y que alguien me diga algo contrario a esto. Y si alguien dijera algo contrario a esto, Pablo dijo que si aún si un ángel enviado de la gloria viene y predica algo contrario a eso, usted ya sabe qué es. Para la perfección de los santos, para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. El profeta dice en el sermón Expectativa, predicado el 22 de febrero del 54, párrafo 23. Ahora, Dios, después de todo eso, en su palabra ha puesto en la iglesia algunos apóstoles, profetas, maestros, dones de sanidad, hablar en lenguas, interpretación de lenguas y todos los diferentes y los dones diferentes que ha puesto en la iglesia para la edificación de la iglesia, para unir a la iglesia. Entonces el ministerio quíntuple está para unir a la iglesia, no para dividirla. Para hacernos uno, es así es, para hacernos uno con Él, una hermandad y un alma, un corazón, un cuerpo, un espíritu. En el sermón lo hemos hallado, predicado el 25 de agosto del 54, párrafo 9. Esta es la palabra
para las naciones. Pero Dios ha puesto en la iglesia profetas, apóstoles, maestros, evangelistas, dones, etcétera, para la edificación del cuerpo. Tal vez haya algo individual en su vida que necesite solo un pequeño impulso para hacer algo. Dios tiene dones en la iglesia para hacer eso. Algunos de ellos son grandes oradores que pueden revelar la Biblia con un gran discurso contundente. Entonces, ¿cuál es el objetivo a alcanzar con las palabras de Pablo? Edificar o construir sólidamente como una casa, en la fe, la esperanza, el amor, conversando juntos sobre temas tales. Hay tanto que conversar del mensaje, hermano, pero no para levantar una controversia, sino para edificar este evento inminente que es la venida del Señor Jesucristo. Con esta esperanza, delante de aquellos que han leído esta porción de la Biblia, deberán ayudarse unos a otros, ofreciendo, edificándose, ofreciendo un ánimo mutuo y haciendo cualquier cosa que contribuya a fortalecer la fe. Puestos de pie. Padre, te pido que en esta mañana, Señor, estas palabras, oh Dios, queden, Señor Jesús, en el corazón de tu pueblo, Señor. Padre, porque queremos edificarnos los unos a los otros, no destruirnos los unos a los otros, Señor. Padre, somos parte de un solo cuerpo, Señor. Así que, mi Dios, te ruego que esta palabra realmente sea una semilla, Dios, que fructifique en nuestros corazones. Gracias, Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga. Tome su asiento.